Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la valoración neurológica para dar comienzo así a esta nueva unidad. La valoración de la función neurológica, ¿sí? Es el momento en donde se van a valorar las estructuras de las funciones del sistema neurológico y se va a efectuar a partir de los resultados de las pruebas diagnósticas, de una entrevista de valoración sanitaria, ¿sí? Para obtener datos objetivos y de una valoración física para obtener datos objetivos. Después se va a conjugar todos estos datos, ¿sí? Y recién ahí se va a hacer una valoración por completo de esta función neurológica, ¿sí? Vamos a comenzar viendo sobre las pruebas diagnósticas, ¿sí? Como para que tengan un leve aproximamiento eh, a cómo son, ¿sí? Para qué sirven, qué tipos de pruebas se pueden llegar a realizar para valorar, ¿sí? Y después vamos a ver un poquitito de aquellas pruebas de valoración que podemos realizar directamente nosotros, ¿sí? Los resultados de estas pruebas diagnósticas de la estructura y de las funciones neurológicas sirven para respaldar el diagnóstico de alguna lesión o enfermedad específica que haya realizado el médico, ¿sí? Proporcionar información para identificar y modificar la medicación o el tratamiento adecuado para una enfermedad, ¿sí? Y ayudar también así a los profesionales de enfermería a controlar las respuestas de los pacientes frente a los tratamientos e intervenciones de enfermería. Vamos a ver qué tipo de pruebas diagnósticas tenemos y al lado les puse una imagen de cómo se vería, ¿sí? No estamos hablando de una imagen ni normal ni alterada, simplemente de cómo se ve la prueba que se describe a la izquierda, ¿sí? El nombre de la prueba, la primera sería una radiografía craneal o de columna, ¿sí? Esta es una de las pruebas más sencillas. Es una placa radiográfica, ¿sí? Y se realiza una radiografía estándar de cráneo y de columna para identificar posibles fracturas o desplazamientos de las vértebras o del desplazamiento de alguna de las curvas de la columna, ¿sí? En la asistencia de enfermería no es necesaria, salvo que el paciente esté con alguna alteración de la conciencia y puede ser acompañarlo en el caso de que esté internado a la sala de rayos, pero no requeriría mayormente eh, atención de enfermería específica, ¿sí? Después tenemos la tomografía computada, ¿sí? En esta tomografía nos va a permitir identificar una hemorragia intracraneal, tumores, quistes, aneurismas, edemas, isquemias, ¿sí? Todo esto se puede evidenciar en la sala de rayos, ¿no? Vamos a necesitar el consentimiento del paciente para realizarlo. Comprobar la política, bueno, del centro hospitalario, etcétera, ¿sí? Administrar los medicamentos unas 2 horas antes de la prueba, en el caso que requiera medicación el paciente, ¿sí? Valorar una posible reacción eh, al contraste, ¿sí? Esta evaluación siempre representa un trabajo de anamnesis previa, ¿sí? Que lo suele realizar el personal de rayos, pero nosotros debemos corroborar con esas preguntas de rigor de si ya ha realizado este estudio antes, si ha tenido alguna reacción a algún tipo de contraste, si ha sucedido alguna eventualidad en uno de los estudios, porque nos va a dar un panorama más amplio de qué puede llegar a sucederle a este paciente en el caso de tener alguna complicación, ¿no? Más que nada acá el rol de enfermería va a ser la educación sanitaria del paciente y la familia, ¿sí? En el caso de que corresponda beber o no beber agua previo a el examen, ¿no? O los medicamentos prescriptos, ¿sí? Que los tome o cuáles no debe tomar. Entonces esto nosotros le vamos a ayudar a la familia a interpretar estas indicaciones médicas que hayan dejado para preparar a este paciente previo al estudio, ¿sí? Si puede recibir o no alguna infusión intravenosa, para al inyectar el medio de contraste, si debe
que esta vía puede ser que se necesite colocarla solamente para el contraste, hay que explicarle al paciente e incluso a la familia que puede sentir un calor o un sabor metálico en la boca. Este es muy propio del contraste iodado, ¿sí? Eh, Dentro de lo normal, ¿sí? Un calor aceptable o tolerable, ¿sí? Hay que evaluar enseguida el nivel de tolerancia del paciente, pero también una posible anafilaxia, ¿sí? Entonces, la prueba esta puede durar entre 30 y 90 minutos. eh, Se va a colocar la cabeza en un canal, ¿sí? Y se va a ajustar una cinta ancha de goma en la frente, perdón, durante la prueba para impedir que la cabeza se movilice y así estropee la imagen, ¿sí? Bueno, otro de los estudios que se pueden realizar son las resonancias magnéticas, ¿sí? O resonancias funcionales. El propósito sería realizar una resonancia magnética para identificar y controlar enfermedades cerebrales o de la médula espinal, ¿sí? Y la asistencia de enfermería sería comprobar la presencia de implantes metálicos, o sea, asegurarnos de que este paciente se haya quitado todo tipo de prótesis o accesorios que lleve consigo, piercing, aros, relojes, porque acuérdense que el resonador magnético puede provocar graves lesiones al ser encendido con algún objeto de metal dentro del paciente, ¿sí? En el caso de una angiografía por resonancia magnética, bueno, los mismos recaudos que estábamos hablando de esta presencia de implantes metálicos o incluso, bueno, como aclara acá, incluso el uso de marcapasos, ¿sí? Eh, y el propósito de esta sería, puede aportar información sobre los vasos sanguíneos cerebrales, ¿sí? Fíjense en esta imagen, yo les fui buscando una imagen de cada una para que vean la diferencia, si no van a decir es igual a la anterior. Acá vemos en la angiografía, ¿sí? Cómo se ven iluminados, ¿sí? Se van a ver con luz o más brillante aquellos vasos que van a responder este contraste, por eso se nota que es mediada con contraste, ¿sí? Después tenemos una espectrografía, perdón, espectroscopía, perdón, lo leí mal, por resonancia magnética. Nuevamente, todo aquello que lleve resonancia magnética, vamos a tener que tener la precaución de retirar todo objeto metálico, ¿sí? Como lo nombramos en los últimos dos estudios, ¿sí? En este caso, el propósito va a ser emplear un escáner para confirmar la presencia de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y determinar la extensión de la lesión cerebral a causa del traumatismo o ictus e identificar, perdón, las causas de algún coma, ¿sí? Esta es la imagen que podemos observar en este costado. En el caso de la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Es esta que se ve a color, ¿sí? En este caso, la asistencia de enfermería va a ser indicar al paciente que no beba café o alcohol, ni fume, que son estimulantes del sistema nervioso, antes de la prueba, ¿sí? Hay que comprobar la glucemia antes de la prueba. Y después de la misma hay que recomendar al paciente que beba líquidos para facilitar la excreción de la sustancia radioactiva por la cual pudimos obtener semejantes imágenes, ¿sí? En el caso de un angiograma cerebral, el propósito eh, es una técnica de diagnóstico definitiva en caso de aneurismas, ¿sí? O malformaciones arteriovenosas. Y la asistencia de enfermería va a ser obtener el consentimiento informado del paciente o de la familia, indicar al paciente que es necesario que no tome nada por boca durante 8 horas antes de esta intervención, explicarle que puede sentir una quemazón durante unos segundos, ¿sí? Detrás de los ojos son la mandíbula, dientes, boca en general, lengua y labios, ¿sí?
Tras la intervención, el paciente debe guardar reposo por unas 8 horas y va a ser controlado durante este periodo todos sus signos vitales y debe beber abundante agua para acelerar el proceso de excreción del contraste, ¿sí? Esta imagen es la que obtenemos a través del angiograma cerebral, ¿sí? Fíjense cómo se evidencian también los vasos que irrigan el cerebro. A través de un Doppler carotidio, ¿sí? Como vemos acá, lo que podemos observar justamente es este flujo de sangre por las carótidas y la asistencia de enfermería en este caso no va a ser necesaria, a no ser que el paciente esté internado, obviamente, pero no lleva ningún tipo de... no lleva ningún tipo de contraste, así que no va a requerir ninguna recomendación específica de enfermería. En el caso del electroencefalograma, que ahora hay uno más modernizado que es magnetoencefalograma, ¿sí? Menos chancho, porque la verdad, perdón la expresión, pero a la hora de pegar los electrodos en la cabeza para que puedan quedar adheridos por la cantidad de cabello, tenían una especie de goma para generar esta adhesión que era como un gel pero bastante pegajoso que costaba muchísimo sacarlo. En mi caso nosotros fuimos a ver a uno de los hospitales en donde hicimos la práctica, fuimos a ver cómo se realizaban los electroencefalogramas y no tuvo mejor idea la jefa de enfermería de ahí que mostrarnos con 2 de nuestros compañeros, por suerte no me tocó a mí, que tuvieron que ponerse los electrodos para, bueno, evaluar su funcionamiento cerebral, su actividad cerebral. En el caso del magnetoencefalograma no hace falta, ¿sí? Es como si tuviera un tomógrafo sobre la cabeza, es esta imagen que estamos viendo en este caso, bastante más limpia y seguramente de mejor definición, ¿no? En este caso al paciente y a la familia lo que debe hacer enfermería es justamente informarle sobre la duración de la prueba para que no se ponga ansioso, es una prueba bastante larga, dura 1 hora, ¿sí? Durante esta prueba que es indolora y que va a realizarse con el paciente sentado y despierto, va a estar cómodo y no va a sufrir ningún tipo de eventualidades. Estos electrodos se van a colocar en el cuero cabelludo, como les decía, con una pasta espesa, ¿sí? Y durante la prueba se le pedirá al paciente que respire profundamente durante unos minutos, que luego cierre los ojos y se le va a iluminar con una luz especial para ver justamente esta reacción del cerebro a la luz, esta estimulación que se va a ir ofreciendo al paciente para ver cuál es su respuesta, ¿sí? Y después de la prueba, el personal de enfermería ayuda a retirar la pasta en el cabello. Mentira, si no se baña no se puede. Perdón, estas son apreciaciones personales, pero les va a servir después. Otra de las pruebas es los potenciales evocados, que es bastante similar en cuanto a la aplicación de electrodos sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Pero va a determinar la conducta nerviosa a lo largo de las vías, ¿sí? Para evaluar el potencial evocado de las contracciones musculares. En este caso, bueno, tampoco va a ser necesario requerimiento de enfermería, es un poco más corta que el electroencefalograma. En el caso del electromiograma, lo que va a medir justamente es esta actividad de los músculos, ¿sí? En base a este estímulo neuronal, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es pedírsele al paciente que realice estos movimientos o estas actividades con los músculos del cuerpo y medir la actividad tanto en reposo como en movimiento, ¿sí? Movimientos leves de contracciones casi pasivas, ¿sí? En este caso la tarea que le correspondería a enfermería está relacionada con indicarle al paciente que no beba líquidos como cafeína ni que fume, igual que en la prueba anterior.
no que la inmediatamente anterior, sino evitar estos estimulantes como el cigarrillo o que no tome miorrelajantes porque o analgésicos que nos van a alterar el resultado de la prueba. Después tenemos la punción lumbar, ¿sí? En este caso sí, la tarea de enfermería va a ser bastante más intensa. Esta punción lumbar se hace con el paciente internado, la va a realizar un médico o residente y como es una técnica por completo aséptica, lo que tenemos que intentar nosotros es justamente asistir al operario, que en este caso puede ser un médico o el residente, para que la técnica se mantenga estéril en todo el procedimiento, sostener y acomodar al paciente en posición fetal o sentado con la espalda hacia el exterior, sí, puede estar apoyado sobre la mesita de comer, sí, porque de esa manera va a tener la columna vertebral expuesta y es muy importante indicarle que no se mueva, sí. Después de este procedimiento permanecerá recostado en cama, sí, preferentemente entre 4 y 24 horas, ¿sí? Los profesionales de enfermería van a controlarle los signos vitales y les van a vigilar con intervalos regulares el lugar de inyección, ¿sí? Y puede ser que sienta algunos mareos o evaluar el dolor o no de cabeza, la presencia de dolor de cabeza o no y mareos en el paciente. Debe beber líquido, ¿sí? Para que el organismo reponga el líquido extraído porque puede ser bastante, ¿sí? Y si se manifiesta cefalea o dolor de espalda, debe tomar analgésicos, ¿sí? Aparte, no se olviden de que es importante de que por más que el analgésico esté indicado, ustedes deben registrar que el paciente presentó dolor y que se le administró el analgésico correspondiente indicado, ¿sí? Si aumenta el dolor o supura en la zona de inyección, debe comunicarse al médico, ¿sí? Y por último tenemos el mielograma, ¿sí? Que es una punción, ¿sí? Que se va a hacer en este caso bajo radioscopía, ¿sí? Para poder observar bien. Se realiza una punción lumbar y se inyecta un medio de contraste en este espacio subaracnoideo y se obtiene una radiografía de la misma, ¿sí? Como ven acá, el material brillante, ¿sí? Ya está inyectado el contraste. En este caso, la asistencia de enfermería va a ser obtener y anotar los signos vitales, ¿sí? Y valorar el estado neurológico del paciente. Al igual que en el caso anterior, también le vamos a sugerir que el paciente se mantenga acostado con la cabeza elevada, ¿sí? Al menos unos 30 grados, por lo menos por 12 horas, ¿sí? Salvo indicación contraria por el médico, eso ya es como protocolo, ¿sí? Y bueno, en el caso de los controles de signos vitales hay que anotar cualquier tipo de cambio o dolor específico del paciente, como en el caso anterior. También debe beber agua, ¿sí? Para eliminar bastante agua, hasta 3 litros en las primeras 24 horas, para ir eliminando este contraste adquirido. Bueno, en este caso vamos a tener la medición de la escala de Glasgow como otro de las pruebas diagnósticas o de comprobación del estado de conciencia en este caso. Y bueno, esto ya lo dimos nosotros en prácticas profesionalizantes, lo dimos en años anteriores, así que vamos a hacer un repaso extremadamente rápido. Lo que sí debemos considerar que está compuesto por 3 tipos de pruebas que en total van a sumar 15 como puntuación perfecta y en el peor de los casos la menor puntuación va a ser 3, ¿sí? Ya que no existe el valor 0, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la apertura ocular, ¿sí? En ese caso vamos a tener puntuación 4 en el caso que sea espontánea, 3 cuando responde, o sea, cuando se abren los ojos al estímulo verbal, 2 cuando es al estímulo doloroso y 1 cuando no hay respuesta.
En el caso de la mejor respuesta motora, vamos a ver si obedece órdenes, perdón, va a obtener un 6. Si localiza el punto de dolor, obtiene un 5. Si hay flexión y retirada, obtiene un 4. Si hay flexión anómala, obtiene un 3. Si hay extensión anómala, obtiene un 2. Y si no hay respuesta, obtiene un 1. Y en el caso de la mejor respuesta verbal, si está orientado obtiene un 5, si está confuso un 4, si dice palabras inadecuadas recibe un 2, si dice, perdón, me salté, recibe un 3, ahí está, si dice sonidos incomprensibles un 2 y si no hay respuesta un 1. Recuerden igualmente que tienen que tener una noción de cuáles son las pruebas a tener en cuenta, pero no necesariamente saberse todos los valores de memoria. Estas suelen estar en placas o en cartelería dentro de los servicios a disposición de todos. Igualmente, como les decía, mejor puntuación es 15 y la peor puntuación es 3, ¿sí? ¿Cómo vamos a denominar perdón, no sé dónde quedé, porque justo corté los términos empleados para describir los niveles de conciencia? Bueno, en esto en realidad lo puse para que lo tengan en cuenta porque no sé si vale la pena leerlos o explicarlos porque están bien detallados, pero bueno. Más que nada porque me parece muy importante que empecemos a dirigirnos con terminología, sobre todo la terminología en el estado de conciencia es bastante compleja porque hay sutiles diferencias y nosotros utilizamos generalmente las palabras para hablar de otras cosas. Entonces, como están mal usadas, conviene por ahí darles una aclaración. Bueno, conciencia total, estamos hablando de un paciente orientado en tiempo y espacio, que tiene un habla digamos, coherente, que puede hablar y escribir coherentemente, que comprende nuestro discurso, un paciente despierto, ¿sí? Conciencia total sería esa. En el caso de la confusión, es cuando es incapaz de pensar rápidamente, o sea, está lento para responder y a lo mejor no lo hace con tanta claridad, ¿sí? Eso sería confusión. Se desorienta con facilidad, por ahí no recuerda algunas de las cosas o toma esos periodos de atención leve, ¿sí? E interpreta más que incorrectamente, más que asertivamente lo que se le está diciendo, ¿sí? En el caso de eso sería confusión. En el caso de la desorientación, no es consciente o no está orientado respecto al tiempo, lugar y las personas, ¿sí? Cuando sufre de embotamiento, está letárgico, somnoliento, responde a los estímulos verbales o táctiles, pero se vuelve a dormir rápidamente, ¿sí? Es cuando está embotado. Cuando tiene estupor, esperen que la callo. Estábamos con estupor. Estupor generalmente no responde a los estímulos, puede despertarse ligeramente con algún estímulo más bien tirando a enérgico, ¿sí? O doloroso, y puede alejar ese estímulo con la mano o sujetarlo, pero no muy, no muy consciente, en un estado de conciencia, ¿sí? Está bastante lento en la respuesta a estos estímulos. Cuando el paciente está semicomatoso, no se mueve espontáneamente, no responde a los estímulos, aunque ante estímulos enérgicos o dolorosos puede provocar agitación, gemidos o retirada del estímulo, o sea, cuando corre el cuerpo, ¿sí? Sin despertarse realmente. En estado de coma ya, cuando el paciente no se despierta, no se agita ni gime ante una respuesta, no da respuesta ante un dolor, ante un estímulo doloroso, por ejemplo, y puede manifestar una respuesta no intencionada, ¿sí? O sea, un movimiento ligero en la zona estimulada, pero sin intentos de retirar la zona de este estímulo doloroso, ¿sí? Y cuando tenemos un coma profundo, ¿sí?
Vamos a encontrar que el paciente no se despierta nunca, no responde ante ningún tipo de estímulo, ni siquiera doloroso, ¿sí? Hay ausencia de reflejos en el tronco encefálico, hay ausencia de reflejos craneanes, pupilares, faringios, ¿sí? Tendinosos y plantares. Todos estos reflejos se los voy a enseñar a tomar cuando trabajemos sobre el paciente en coma ya en terapia intensiva, en el módulo de terapia intensiva. ¿Cómo vamos a ver entonces esta evolución del deterioro de la función cerebral? Bueno, primero midiendo el nivel de conciencia, como veíamos antes, cuando está consciente, orientado, eh, cuando está ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? La respuesta pupilar en ese momento va a ser activa, uniforme, de tamaño normal, ¿sí? La respuesta oculomotor, ¿sí? Los ojos se van a mover y girar al girar la cabeza. eh, la prueba de decía la respuesta dentro de la oculomotor, la respuesta calórica de irrigación en el oído causa este nistagmo, este movimiento en el ojo. Las respuestas motoras van a tener un movimiento intencionado, ¿sí? Voluntario, y va a responder a órdenes. Y en el caso de la respiración va a seguir un patrón regular con una frecuencia y profundidades normales, ¿sí? Cuando ya este nivel de conciencia responde a estímulos verbales, disminuye la concentración, hay agitación, confusión, letargo o desorientación, vamos a encontrar que la respuesta pupilar va a estar más pequeña y reactiva, ¿sí? En el caso de la respuesta oculomotor, va a haber movimientos oculares errantes, ¿sí? Ojos de muñeca, dice, como en las muñecas de antes, obviamente, ojo de muñeca positivo, ¿sí? Con una mirada fija hacia el frente, con una desviación ocular lejos del estímulo calórico o frío, ¿sí? Calórico frío, y hacia el estímulo templado. En el caso de la respuesta motora vamos a tener un movimiento intencionado con una respuesta a estímulos dolorosos, ¿sí? Y en el caso de la respiración vamos a encontrarnos con respiraciones con bostezos y suspiros. Cuando tenemos un nivel de conciencia que requiere una estimulación continua para responder, vamos a saltearnos estos dos y vamos a continuar con que la respuesta motora va a ser de una postura de corticación con flexión de las extremidades superiores. En este caso, las respiraciones va a ser de Cheyne-Stokes con una frecuencia y profundidad que siguen un patrón de creciendo, decreciendo, ¿sí? Siguiendo por un periodo de apnea. Cuando ya tenemos una postura en el nivel de conciencia, tenemos una postura reflexiva ante los estímulos dolorosos, vamos a ver que las pupilas están fijas, o sea, no reaccionan en la posición central, que en la respuesta oculomotor vamos a ver que la prueba calórica produce nistagmo. Vamos a ver que en las respuestas motoras la postura es de descerebración, con abducción y extensión rígida de las extremidades superiores e inferiores. Y en el caso de la respiración vamos a tener una hiperventilación neurógena central, ¿sí? Con respiraciones rápidas, regulares y profundas, respiraciones apnéusicas, ¿sí? Con inspiraciones prolongadas y pausa en la inspiración total y después de la expiración. Y en el caso, por último, de que ya el paciente no tenga respuesta ante ningún estímulo en la valoración de conciencia, vamos a ver que que las pupilas están fijas en la posición central, que en la respuesta oculomotora hay ausencia de movimiento ocular espontáneo o de nistagmo, que en la respuesta motora hay una extensión de extremidades superiores con flexión de las extremidades inferiores, hay flacidez, ¿sí? Y por último, las respiraciones van a ser en accesos o en ataxia, atáxica, ¿sí? Con un patrón irregular y respiraciones profundas, respiraciones jadeantes o apneas, ¿sí?
Este lo hicimos cortitos, es solamente para que podamos aprender a valorar estos estados de conciencia, para que podamos empezar a evaluar cuáles son los diagnósticos, perdón, las pruebas diagnósticas que se pueden realizar, ¿sí? Las pruebas complementarias y cuáles eran las funciones de enfermería dentro de estas pruebas. Ya la clase que viene vamos a empezar con lo que es convulsiones, ¿sí? Y epilepsia. Nos estamos viendo.